Buen día, querido estudiante. Les saluda el profesor Giovanni. En esta ocasión vamos a calcular las medidas de tendencia central de una serie de datos simples. Vamos a calcular en este momento la media aritmética de una serie de datos que me dan. Los datos que me dan son estos. Aquí tengo mi tabla, tengo la tabla número 1 y dice que son las puntuaciones obtenidas del curso de estadística de un grupo de estudiantes. Me dan las puntuaciones y me dan los números de estudiantes. Dice la tabla que los que sacaron 13 puntos fueron 13 estudiantes. Así 14, un estudiante, y 15, 5 estudiantes. Lo que queremos ver es la media aritmética de estos datos. La forma más sencilla de trabajar la media aritmética es recordando el promedio. Si usted se recuerda cómo se calcula el promedio, tendríamos que sumar todas las X, que está aquí la fórmula, suma de las X, aquí está el símbolo de la media es una X con una rayita arriba. La media es suma de las X, o sea, de todos los datos de X, dividido el número total de datos. Si nosotros hacemos esta suma de los estudiantes, nos va a dar 20 estudiantes. Entonces vamos a hacer esto, la suma de las X. Note usted que 13 estudiantes sacaron 13 puntos, por eso usted ve aquí que 13, 13, 13. Un estudiante sacó 14. 5 estudiantes obtuvieron una nota de 15 puntos y aquí está. Si usted suma todos estos datos y los divide dentro de 20, le va a dar lo que se conoce como la media. Esta es la media. Si los datos no estuvieran en tabla, así tendríamos que hacerlo. Y esta es la idea esencial de la media aritmética. Pero como los datos ya están en una tabla construida, entonces la fórmula para calcular la media aritmética dice que este símbolo es sigma, es una letra griega y significa sumatoria en matemática. Entonces dice que es la sumatoria de la frecuencia por la variable. La variable en este caso son punteos. Partido o dividido la suma de la frecuencia. Entonces debo de construir mi tabla. Note que esta tabla la convertí en esta. Esta es X, la frecuencia. Y necesito construir una columna que se llama F por X. 13 por 3, 39. 14 por 1, 14. 15 por 5, 75. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo de sumar esta columna porque eso es lo que me pide la fórmula. La sumatoria de F por X. F por X, su sumatoria es 327. Y la sumatoria de F es 20. Que es justamente lo que tengo aquí. El 327 con el 20. Y 327 dividido 20 es 16.35. Ok, pero ya tenemos calculada la media aritmética. ¿Qué significa eso? La forma correcta de interpretar la media aritmética es: la mayoría de los estudiantes obtuvieron una nota cerca de los 16.35 puntos en el curso de estadística. Note, mayoría quiere decir que no todos. Note la otra palabra, cerca. Quiere decir que están cerca de este punteo. Pueden estar abajo o arriba y la mayoría está cerca de esto. Esa es la forma correcta de interpretar la media aritmética. Ahora vayamos con la mediana. La mediana es otra medida de tendencia central. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que deja el 50% de los datos arriba y el otro 50% por debajo. En este caso, a la derecha y a la izquierda. Entonces note que aquí están todos los datos, pero los datos deben de estar ordenados. Del más pequeño al más grande, que es 22,
noto que hay 10 valores. Quiere decir que la mediana debe estar justo aquí. En medio, aquí debe estar la mediana. Está entre el 16 y el 16. Pero ¿qué pasa cuando la mediana está ahí entre esos dos valores? La forma sencilla de hacerlo es así. Tomo los dos valores, 16 más 16, y lo divido entre 2. Este sería 32 dividido 2 y es 16. En este caso, pues es sencillo. Usted me dirá, pero ¿por qué mejor no tomó el 16? Pero ¿qué pasaría si aquí hubiera un 15 y aquí hubiera un 16? Entonces tendría que hacer esto. Esto es cuando la cantidad de datos es par. Entonces hago este procedimiento. El símbolo de la mediana es una X y una rayita pero curviada o con colocho, por así decirlo. Ese es el símbolo de la mediana. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se interpreta la mediana? Entonces se puede decir que el 50% de los estudiantes obtuvo una nota por debajo de 16 puntos en el curso de estadística. Esa sería la forma correcta. Note, 50% por debajo, pero también usted puede decir por arriba de esa nota, el 50%. No puede mencionar los dos porque entonces redundaría y eso no es correcto en un reporte estadístico. Ahora alguien se preguntará, pongamos otro ejemplo de la mediana donde la cantidad de datos es impar. Digamos que tengo el 3, el 4, el 7, el 10 y el 11. ¿Quién es la mediana? Note que los datos ya están ordenados. En este caso, la mediana sería el 7. O sea que en este ejemplo la mediana es el 7. Porque note que a la derecha del 7 está el 50% de los datos. Y a la izquierda del 7 está el 50% de los datos. Aquí hay 2 datos y aquí hay 2. Justamente la mediana es el valor que parte en 2 partes iguales a la distribución de datos. Esto es cuando tenemos una cantidad de datos impar. Esto es solo por un ejemplo para tenerlo como referencia. Otro valor que es muy importante es la moda. Y la moda no es más el dato que más se repite. Y en los datos simples es por simple inspección. Noto cuál es el valor que más se repite y en este caso es este. Note que el 15 se repite 5 veces. Entonces la moda es 15. Es lo más sencillo. Igual que la mediana, es por simple inspección. Ordeno mis datos y veo quién está en medio. Cuando es pares y cuando son impares. Igual aquí la moda es por simple inspección. Recuerde que estamos con datos simples. Ahora, ¿cómo interpreto yo la moda? Yo puedo decirlo de la siguiente manera. La nota recurrente o el punteo recurrente en los estudiantes que fueron evaluados de estadística es de 15 puntos. Esa sería la forma correcta de interpretar la moda. Ahora veamos un resumen de qué fue lo que hicimos. Mediana, media, moda y valor medio. Aquí tenemos el valor medio. El valor medio no es más que el máximo más el mínimo dividido 2. Y recuerde usted, vamos a nuestros datos. ¿Quién es el máximo? 22. Y el mínimo, 13. Entonces sería 22 más 13 dividido 2. ¿Y esto cuánto nos daría? 2 más 3, 5. 2 más 1, 3. 35 dividido 2, esto me daría 17.5.
Y anote aquí que aquí tenemos observaciones de cómo interpretar. Este valor es a la mitad de la distribución, a la mitad del conjunto de los datos. El valor que voy a tener justamente a la mitad de los punteos es 17.5. Pero note cuáles son las palabras claves para poder interpretar la media. Mayoría, cerca de. En lugar de cerca de, puedo usar alrededor de. O puedo utilizar la palabra promedio en mi interpretación. En la mediana es el 50% por debajo o el 50% por arriba. En la moda, el valor predominante, recurrente, el que más se repite. Y en el valor medio es a la mitad de la distribución o a la mitad del conjunto de los datos. Querido estudiante, espero que le haya servido este video. Hasta la próxima.